Vamos a empezar a grabar, ¿vale? Vamos con esta sesión. Vamos a empezar con una clase un poco adicional a lo que ya veníamos viendo, porque esto es un poco más, ustedes saben, las sesiones del bootcamp van a ser más prácticas, pero en esta sí considero que es bastante importante que la veamos un poco más a fondo en la cuestión teórica, ¿vale? Un poco en entender mejor esta parte, sobre todo porque si dominamos esta área, o en específico esta parte del cerebro que va a ser pues lo que le dé esa capacidad de respuesta a nuestros agentes, podemos potenciarlo de una forma que no se imaginan. Y la realidad es que es un concepto, es complejo de forma técnica, pero realmente es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar de lleno ya con esta presentación. ¿Ok? Vamos ya a empezar. A ver, me comentan si se ve la pantalla, todo bien. Vale, los estoy leyendo aquí en el chat. Ok, ok. Vale, se ven. Súper. Ok, entonces, vamos a entrar de lleno con lo que les comentaba, el cerebro de nuestros agentes de IA. Esto es un concepto que no es muy común, la verdad no es muy llamativo de hablar o de platicar, pero es algo que les digo, es una herramienta que va a potenciar muchísimo la capacidad de sus agentes porque digamos que estamos entrenando nosotros mismos a nuestra propia inteligencia artificial. Entonces, eso es un hack que no muchos lo saben y realmente es la base para que empecemos a escalar a partir de esto. O sea, entendiendo este concepto, podemos ir escalando, podemos ir mejorando nuestro propio agente, las propias respuestas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, siguiendo con eso, vamos a entrar de lleno. La clase se llama justamente Cerebro de tu agente, pero el nombre científico, vamos, el nombre real es un sistema RAG, ¿ok? Eso es tal cual el nombre de lo que vamos a estar utilizando, ¿vale? O por sus siglas, Retrieval Augmented Generation, ¿ok? En español, generación aumentada por recuperación, ¿va? Este es realmente el nombre científico, bueno, realmente el nombre que tiene nuestra base de datos o lo que vamos a estar utilizando, ¿vale? El sistema RAG, ese es como tal el nombre eh, del cerebro, ¿vale? Funciona y es como una base de datos, solo que no de la forma convencional o no de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a tener una base de datos. Más bien, esta es una base de datos vectorial. Y cómo funciona es que pues hay muchos vectores, o sea, funciona como justamente un cubo o un plano tridimensional en el que las bolitas, o sea, se encuentran dispersas obviamente acomodadas de cierta forma para que nuestro agente pueda acceder a esa información de una forma más precisa. Realmente lo que hace el agente es que todo esto suman coordenadas. ¿Ok? Y el agente se encarga de buscar esas coordenadas cuando recibe una consulta, ya sea de nosotros, ya sea de nuestros clientes. Es una consulta. Entonces, el agente ya va a saber específicamente qué coordenadas buscar porque ya lo va a tener ordenado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona toda esta parte, todo este sistema de vectorización? A ver, tiene que ver con la analogía con las estanterías, ¿es correcto? Es muy correcto. Supabase y BDD vectorizadas, ¿es correcto? Ajá. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el inicio realmente? Nosotros actualmente conocemos pues lo que es una información, ¿verdad? Entendemos lo que son imágenes, documentos, videos, audios, y existen, los podemos almacenar en bases de datos como Drive, que puedes almacenar todo esto sin problema y tú puedes acceder sin problema a cada una de esas em, a cada uno de esos documentos de forma, vamos, tú vas a entender cuál es cada documento, si es una imagen, video, audio, e incluso se guarda de esa forma. ¿Ok? Sin embargo, para nuestros modelos de inteligencia artificial no saben distinguir
entre si es una foto, si es un video, si es un audio. Tienen, realmente para ellos esto es una información sin estructura, no tiene estructura. Tiene información, pero no está estructurada. ¿Ok? Entonces, el primer paso para que nosotros podamos, o más bien el agente o la inteligencia artificial pueda entender o pueda tener una estructura de estos documentos, necesita dividirlo. ¿Ok? Y el nombre real que tiene, se llama chunks. O que realmente la traducción, pues, es como pedazos, como trozos, ¿vale? Para quien haya jugado Minecraft, sabe, por ejemplo, lo que se refiere a un chunk, y realmente son pedazos de información. Justamente es un fragmento o porción más pequeña del documento. Entonces, lo que hace es que tenemos que dividir todo eso en fragmentos, no porque esté muy grande o no porque un documento pequeño no se pueda subir, no, sino porque es el primer proceso para que pueda empezar toda esta parte de vectorización. ¿Ok? Entonces, justamente divide el texto y ayuda a que los modelos de la IA puedan procesarlo sin problemas de tamaño. ¿Ok? Después de esto, lo dividimos en estos chunks porque lo que hacemos es ahora tokenizarlos. ¿Ok? Nosotros le vamos a dar algo que hablaba un poco en el workshop, es que los modelos de lenguaje, vamos, su idioma son tokens. ¿Ok? Como tal, no tienen, o sea, no saben lo que significa los caracteres en sí, como por ejemplo, Carlos comenta ahí, sería darle orden. Ajá, justamente, es correcto. Pero en esta parte, no entienden los modelos de inteligencia artificial, no entienden como tal los caracteres, ¿ok? Realmente, si esto es un ejemplo que yo puse, hola, ¿cómo se encuentran? En tokens, realmente son 7, caracteres son 25, pero cada modelo de inteligencia artificial tiene su forma de entender o de separar cada uno de estos tokens, ¿vale? Entonces, digo, esto lo vamos a ver más adelante, pero justamente es lo que se va a encargar estos modelos de lenguaje de dividir nuestro documento, o sea, tokenizarlo. ¿Para qué? Para que después de ahí eso se genere en embeddings, ¿vale? Entonces, lo que hace ahí esta parte es que al tokenizarlos, los modelos de lenguaje van a generar bolitas, bueno, como es el ejemplo, que realmente son los embeddings, ¿ok? Para cada uno de esos bloques de información. Porque eso lo hace un vector. Eso lo coloca o lo sitúa en la posición que tiene que ir con la información que tiene que ir, ¿vale? Entonces, de esta forma, cuando alguien hace una consulta, vas a ver exactamente el modelo en dónde buscar, en qué área o en qué sección buscar cada una de esas, pues, de esos bloques vectorizados, ¿vale? Que es más que nada la información. ¿Ok? Entonces, esto para los modelos de lenguaje va, o sea, funciona de forma rápida, o sea, se encargan, son microsegundos en lo que procesa toda esa información, pero es por eso que lo hace de esta forma. O el nombre que vamos a estar usando, también ténganlo en mente, se llama embeddings. De hecho, es muy común, por ejemplo, en páginas web, porque pues tú embedeas, agregas algo, ya sea una pasarela de pago, puedes embedear una imagen, un video, ese tipo de cosas. Pero aquí lo hacemos nosotros, pues para nuestra propia base de datos y para lo propio que nosotros estamos manejando o lo propio que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, básicamente, después de eso, sigue almacenarlos. Ya una vez que están vectorizados, necesitan, pues, lo que les comentaba, una base de datos vectorizada, lo cual es básicamente un almacén especializado para darle alojamiento a cada una de pues, de toda la información que nosotros vamos a estar teniendo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que, como tal, aquí permite hacer búsquedas semánticas, o sea, pues no literales, no es, y les pongo un ejemplo. Cuando alguien pregunta información, realmente ese input o esa consulta no tiene ningún sentido. Sin embargo, como ya tiene un proceso o como en este caso nosotros le dimos ya a nuestro agente o a nuestra base de datos la parte o el chunk, bueno, nosotros le vamos a dar la información, él solito lo convierte en chunk, pero el agente va a buscar el chunk de a lo que se refiere con información. Y si nuestro negocio es de zapatos,
zapatillas, tenis, pues vas a ver, información, me está preguntando información de lo que nosotros hacemos. Y le voy a dar la información o los chunks que la base de datos tiene únicamente referente a lo de nosotros. No le puedo dar información de otra cosa o de ropa o etcétera, etcétera. Claro, a menos que sea un negocio de ropa, ¿verdad? Pero no va a sacar una información de otro lado, ¿ok? Se va a limitar a lo que nuestra base de datos vectorizada tiene, porque es el material que tiene disponible para trabajar, ¿ok? Entonces, de esta forma, las consultas van a ser más rápidas, van a ser más precisas y pues lo que les comentaba. Esta base organiza los vectores por similitud, lo que facilita recuperar la información más relevante cuando el usuario hace una consulta en lenguaje natural. Justamente, procesa también, y no nada más es para la información que nosotros le subamos. Cuando una persona interactúa con nuestro agente, todos también los textos los vectoriza, también los parte por chunks y se lo transforma a su propio lenguaje para comparar esos tokens que ya partió y compararlos con cada uno de los que ya existen dentro de la base de datos. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Voy bien, ¿qué tal? Los leo, los leo. Por ahí vi que igual se unieron. Igual, si tienen dudas, ya saben, pueden levantar su mano, adelante, y con gusto los vamos explicando. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, todo bien, excelente, perfecto, muchas gracias, Jorge. Es el mismo ejemplo que yo les comentaba hace tiempo, pero ahora profundizando más. Es como tener la base vectorizada, véanlo como el warehouse de un Walmart, que va a ser en este caso de nosotros mismos, con cada una de las secciones. No importa si son de diferente color, lo que sea, hay una sección de fríos, hay una sección de panadería, hay una sección de cereales y cada una de esas secciones, pero pues evidentemente adaptado a un lenguaje de inteligencia artificial porque entonces cuando ya un usuario haga una consulta, ya va a saber exactamente a dónde llegar, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya la estructura o la fase completa del proceso para ir trabajando una base de datos vectorial, pues es un poco lo que acabamos de ver, solo que de forma resumida, ¿vale? Tenemos información sin estructura, la cual necesitamos ayuda de un modelo de lenguaje para que nos ayude a embedear, o es decir, convertir, primero partir esta información en bloques y luego asignarles un valor numérico, pues que en este caso es vectorial, ¿vale? Una vez que ya tenga este valor vectorial, lo va a almacenar. Y nos dan cosas de este estilo. Por ejemplo, tenemos una sección de animales, pues, solamente por poner un ejemplo, y va a tener el contexto de todo lo referente a perro, lobo, gato, gatito, ¿me entienden? Entonces, aunque el usuario haga una consulta, por ejemplo, de si es una veterinaria, por decirlo así, y poner este ejemplo, si pregunta qué animales tiene disponible, va a ir a la sección de animales y va a tomar los vectores que estén ahí, en ese lado. ¿Ok? Te va a dar, y por ende te va a dar una respuesta más lógica, más coherente, muchísimo más acertada, porque está muy diferente o porque está en otra sección que no tiene nada que ver con, por ejemplo, la parte de frutas, ¿no? Banana, manzana, no tiene nada que ver. Entonces, de eso mismo es a lo que va y lo que se refiere con esta parte de una base de datos vectorial. ¿Ok? Entonces, básicamente es gran parte de lo que tenemos que ir implementando en nuestros agentes, porque lo que les comento, no se profundiza mucho en esta parte, sin embargo, es muy importante para los distintos tipos de negocio. Falta que ahí me comenten, por ejemplo, no sé, quién quiere comentar en lo que quiere aplicar su agente. Ya veo que los están construyendo, ya veo que algunos tienen ahí detalles, no se preocupen, podemos aprovechar esta sesión para revisarlos. Pero, ¿quién tiene, comenten ahí, por ejemplo, para qué están construyendo su agente? A ver, los leo.
Los leo, los leo. Mm, mm, mm. Julián comenta, tengo una conocida que es gerente de marketing y ella tiene clientes. ¿Ok? Exacto. Entonces, por ejemplo, tomando y partiendo del ejemplo de una agencia de marketing que trabaja con diferentes clientes, pues necesita tener un contexto de cada uno de los clientes para que cuando, por ejemplo, si se refiere a un nombre de, no lo sé, zapatería X, sepa exactamente, o más bien tenga todo un bloque de información cuando le pregunte, oye, ¿me puedes dar la información de zapatería X? Te va a dar únicamente lo referente a a esa información, ¿ok? Entonces, es para eso que se usa. Y realmente, y bueno, ya entrando a la parte del proceso y de cómo es que se va desarrollando. A ver, por ejemplo, Jorge comenta, yo soy vendedor de IUL y quiero automatizar varios procesos con respecto a eso. Exacto. Por ejemplo, todos, si eres vendedor, tienes cada uno de los clientes. Entonces, cada uno de los clientes requiere cierta información. Entonces, eso ahí es donde se le hace como un chunk a cada uno de tus clientes. Carlos comenta, yo quiero aplicarlo en bienes y raíces y en mi negocio, que es creación de campañas publicitarias para pymes. Exacto. Entonces, véanlo de esa forma. Cada una de los anaqueles, cada una de las filas de secciones de la base de datos es donde tiene que ir la información referente a cada uno de los procesos. ¿Ok? Entonces, ya entrando a cómo es que se ve. Realmente esto es una representación gráfica, porque ya cuando trabajamos algo así no es, o sea, no es esto, no se ve así, pero realmente sí es así, porque realmente el proceso es el input del usuario, lo que yo les comentaba, cuando alguien trabaja o platica o comenta lo que sea dentro de su agente que va a estar interactuando, sobre todo va a recibir pues este input, este mensaje, el cual el propio agente se va a encargar de pues pasarlo a un modelo de lenguaje que se acuerdan que ya previamente les había dicho que tiene que estar conectado a un modelo de lenguaje, justamente por eso, porque se va a encargar de primero partir de hecho, ya entrando en detalles un poco técnicos, se llama tokens de input tokens, es decir, cuánto cuesta, pues porque sí, realmente compramos los tokens, pero cuántos tokens consume que parta esa información. Entonces, primero la parte para que pueda entenderla, el modelo de lenguaje le regresa la información ya vectorizada, bueno, tokenizada, perdón, y se va a encargar de hacer la búsqueda de vectores acorde a lo que recibió, acorde al input que tuvo, ¿vale? Entonces, una vez que haga esa búsqueda, va a ir a nuestra base, ya va a saber qué buscar porque ya tiene la frase o la consulta tokenizada y con esos tokens ya tiene como la lista del súper hecha y va a ir a nuestra base de datos a saber exactamente qué tomar de ahí. ¿Ok? Entonces, hace esa consulta, transforma la información a partir de los embeddings, ¿ok? Y se la regresa a la gente. A un agente, o bueno, sí, en este caso a nuestro agente, para que pueda ahora sí interpretar otra vez a través del modelo de lenguaje, lo destokeniza, digámoslo de esta forma, para convertirlo en lenguaje humano normal, o sea, palabras coherentes, oraciones coherentes, con la información con sentido. Entonces, es el proceso que tiene cada uno de, bueno, integrarle este sistema RAG a nuestro agente. ¿Ok? A ver, por ahí comentan, también en un embudo de ventas de un servicio, para que cada cliente potencial hable con un agente, el cual debe de tener esa info del programa que vende un coach. Es correcto, es exactamente eso mismo es, tal cual, ¿vale? Entonces, justamente toda esa info, y digo, ahorita hay un espacio también para que veamos eso ya en función, ya en funcionamiento en N8N y cómo es que realmente se ve, ¿vale? Pero para que entendamos bien este proceso y sobre todo
las partes que nosotros podemos mejorar, que en este caso es, en primeras, bueno, en primera instancia, el prompt. ¿Por qué? Por ahí comentaban en sesiones anteriores que depende del prompt, es la calidad de la respuesta. Y claro, o sea, eso sí, pero eso es solamente para nosotros. Para nuestros clientes o para nuestros proyectos, realmente no, porque ellos están solicitando atención o están platicando con un agente a través de WhatsApp. Ellos creen, ay, bueno, ya si lo programamos mal, van a darse cuenta que es un bot. Pero si lo programamos bien, que es el objetivo de todo este bootcamp, eh, la gente ni siquiera se va a dar cuenta que está platicando con un agente, ¿ok? Entonces, cuando ellos preguntan info, no es un buen prompt. Entonces, nosotros tenemos que intervenir en esa parte para ayudar al usuario a mejorar su input. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Pues a través del prompt o a través de las reglas que nosotros le vayamos dando a nuestro agente. Esto sí lo podemos maniobrar, moldear, modificar acorde a nosotros y nuestros objetivos, ¿ok? Esto, el modelo de lenguaje, ahí no. O sea, no podemos hacer embedeados, no podemos partirlos en chunks. Bueno, de hecho sí podemos, pero ahorita les enseño cómo. A lo que voy es a que no podemos interferir con esta parte del procesamiento, ¿me entienden? Ni tampoco con la parte em, de la búsqueda, pero sí podemos nosotros como gerentes, administradores de nuestro Walmart, podemos ordenar mejor cada una de las secciones para facilitarle el proceso de búsqueda a nuestros agentes, ¿ok? Y sobre todo también para que cuando el usuario haga una consulta muy común o no tan común, como quieran verlo, cuando alguien dice info, ¿me entienden? Ese tipo de cosas pues nosotros le digamos a la gente, oye, cuando hablen de info, se están refiriendo a esto, 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 esto. Entonces la gente va a tener todavía un contexto más enriquecido para hacer todavía una búsqueda mucho mejor y encontrar dentro de nuestra base de datos que previamente ya va a estar ordenada por cada sección y le va a dar una respuesta muchísimo mejor de lo que el usuario espera, o más bien de lo que de forma natural pasaría. ¿Me entienden? Porque si ustedes dejan su agente así y el usuario le dice info, claro, el agente va a funcionar, su agente va a funcionar y les va a decir, pero ¿saben qué le va a responder a su usuario? Le va a decir, em, le va a decir, claro, ¿de qué te gustaría conocer la información? Cuéntame y así te puedo ayudar más. ¿Me entienden? Y ese tipo de cosas no resultan del todo una conversación fluida natural. ¿Ok? Puede servir, claro, pero no es, a final de cuentas, no es como el objetivo 100% de la gente, ¿vale? Entonces, a ver, ahí los leo. Julián comenta, también tengo un conocido que hizo un bot setter en Instagram y después tiene que pasar los prospectos a otro bot en WhatsApp. Cada prospecto tiene que tener su RAG. No, fíjense, para prospectos es la memoria, ¿ok? Es la memoria. Esto es o sea, el RAG va más aplicado a un ecosistema. Por ejemplo, lo que mencionaste muy bien, si van a hacer un programa que vende un coach, no sé, me imagino fitness, pues, ¿qué incluye a lo mejor ese programa? Entonces, ahí sí tendríamos que realizar un RAG únicamente para el programa que esté vendiendo el coach. Si son, no sé, de los 21 días de transformación, por ejemplo, me lo invento, pues nosotros tenemos que acomodar en nuestros anaqueles de Walmart toda la información referente a ese programa. Es decir, la duración, el costo, las preguntas frecuentes, todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que organizar bien en nuestros anaqueles para que el agente sea más efectivo a la hora de responder. Entonces, en esos casos es donde se utiliza un RAG para cada cosa. Te diría, velo de esta forma, como un RAG para cada uno de los servicios. ¿Ok? Carlos comenta, ¿se puede identificar el info de qué anuncio viene? ¿Es correcto? Sí, sí se puede, sí se puede. Em, Ese lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí se puede. Eso es a través de una variante, se llama variante. ¿Ok? Ya cuando estemos creando el agente, en la primera clase, de hecho,
vamos a entender exactamente qué son las variantes. Ujú. La memoria era el nodo del elefante, es correcto. El elefantito es la memoria. Esa es la memoria. Y también te digo, que bien que lo mencionas. Bueno, no lo puse aquí porque lo que les comentaba, o sea, esto va enfocado únicamente a la parte del RAG, o sea, del cerebro, pero las memorias de la gente también son, o también están alojadas en una base de datos, o en una tabla más bien. Ahí es una tabla vectorizada que funciona igual que una base de datos, solo que es una tabla, ¿ok? Justamente como un sheet, pero un sheet que Ujú. puede leer más fácilmente el agente, ¿ok? Entonces ahí no requiere justamente, por eso les digo, véanlo como un Walmart, tal que así, ¿ok? Ahí para los clientes, para los leads, prospectos como que únicos, se utiliza la memoria. Pero también vamos a estar entrando más de lleno a esa parte ya en la construcción de los agentes. ¿Ok? Realmente como no ocupan gran profundización en esos temas o en esos nodos, vamos a poderlos cubrir muy bien en cuanto estemos construyendo nuestro propio agente. Además, acuérdense, son dos sesiones completas porque no son lo que nos va a tomar construir ya Ujú. el agente. La primera vamos a hacer la mitad, en la segunda la otra mitad. ¿Ok? Entonces, ujú. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo? Igual mi conocido quiere hacer 100 bots en Instagrams que hagan 20 prospecciones por día. Incluso así, sí, incluso así. Y realmente no sería un bot, no serían 100, sería un bot o un agente que haga esos 100 procesos. Por ahí comentan, tengo una duda. ¿Puedo configurar varios vectores que se enfoquen en diferentes temas? ¿Es correcto? Sí, sí lo puedes hacer. De hecho, ahorita tengo una sección para eso. Más adelantito les voy a mostrar ya en campo real cómo es que se maneja eso con el caso de nuestro proyecto de diseño de cejas, ¿vale? Ok, entonces, pasando a esta parte. Y bueno, haciendo más como que zoom en la parte pues del engrane que transforma la información. Que digo, a final de cuentas también es un modelo de lenguaje, es un embedding de OpenAI en este caso. A ver, paréntesis, puede ser OpenAI o lo que yo les decía, DeepSeek, Grok, Cloud, el modelo de lenguaje que ustedes quieran, pero pues para fines del bootcamp y tal, vamos a estar usando OpenAI, ¿vale? Además de que pues es como el más sencillo, entre comillas, ¿vale? El embedding lo hacen los modelos automáticamente. Bueno, es pregunta, pero sí, la respuesta es sí, exactamente. Los embeddings los hace la propia inteligencia artificial. El propio lenguaje o el propio modelo se encarga de deshacer y volver a rehacer esa información. El modelo sabe, por eso se llaman modelos de lenguaje, porque sabe que está recibiendo son como un traductor, o sea, traducen los textos tal cuales, los textos, los caracteres normales, los convierte en tokens, luego recibe tokens y esos tokens los convierte en oraciones y en palabras reales. Pero entonces, entrando más de lleno, a ver, por ahí dice, yo necesito tener dos agentes, uno para la venta de los IUL, que no es más que un seguro de vida indexado, y otro para atraer personas que se unan por la campaña. Ay, perdón. Mm. No, fíjate que ahí no necesitas tener dos. Eh, no es necesario. Tendría que entender mejor tu proceso. Y te voy a decir por qué. Porque hace apenas yo estaba trabajando también justamente con un agente, un solo agente que se encargaba de llevar tres procesos diferentes. Uno de reclutamiento, uno de ventas y otro de un poco interno, o sea, procesos internos de notificaciones a gerentes, etcétera, etcétera. Al inicio iba bien, pero conforme fue aumentando el volumen,
se confundía el propio agente con los procesos. Y te voy a ser también honesto, aquí habían dos opciones. Yo podía hacerlo funcionar, o sea, yo me podía todavía poner más a desarrollar cada, o sea, como que a mejorar o a estructurar bien esos anaqueles que te digo. Podía meterme a darle orden a la gente o podría crear otro agente. Y la verdad, yo preferí, mejor creo otro, literal, copiar, pegar, solamente que con otro proceso diferente. Y ya, o sea, me olvidé un poco de cosas, me resultó más fácil, me quitó muchos dolores de cabeza. Entonces, a lo mejor eso te puede servir. Eso te puede servir, ¿vale? Me refiero a cuando el modelo no hace el embedding. O sea, cuando tú... mm, 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 mm. Sí, realmente, o sea, no está mal, por ejemplo, esto que comentan, que pone si nosotros creamos de cero el vector. Eh, la verdad, como lo que buscamos es efectividad y rapidez. Entonces, también no queremos entrar en estas partes tan técnicas y lo que nosotros queremos es hacerlo de forma sencilla. Más adelantito, ahorita tengo aquí una prueba de cómo es que se inicia en esta parte de los documentos, no se preocupen. Y ahorita vamos a verlo, ¿vale? Pero ahora sí, regresando un poco a lo que les decía, esta parte de, el engranaje o lo que se encarga de transformar y convertir esa información se llama embedding, ¿ok? Todos estos vectores están ahí en un lado. Necesita una herramienta que los junte y los pueda llevar, en este caso, a la gente, ¿ok? No es como que viajen solitos, necesita algo que pueda manejarlos. Y por eso me encanta la analogía de un Walmart. ¿Por qué? Porque véanlo como un carrito de compras en el que la gente lo va empujando, sabe en qué sección ir y va echando cada una de las cosas que va necesitando para dar esa respuesta al usuario o a esa consulta que uno le está haciendo. ¿Ok? Entonces vean el embedding como ese carrito que va a transportar los vectores. Obviamente, en lugar de cereales, leche y todas esas cosas, va a llevar vectores. En este caso, la información y la respuesta a la consulta que le está haciendo nuestro usuario o nosotros mismos también, ¿vale? Básicamente es eso, es eso cómo funciona. Y pues ya después de ahí, o sea, le lleva el embedding a nuestro agente, a nuestro pues, modelo de lenguaje y pues se lo da a la gente, a la gente como que principal, el que tiene la interacción con el usuario y le regresa la respuesta. Así de sencillo. Todo este proceso, pues, digamos, pasa por detrás para darle esa respuesta al usuario final. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Los leo, equipo. Mm, Julián comenta. Me imagino una biblioteca de contextos, en donde tiene diferentes secciones, busca el libro adecuado en la sección de libros. Exacto, también, es correcto. Hablarás de cómo darle personalidad a la gente de IA. Sí, sí, sí. Bueno, en esta clase en específico no. O sea, ahorita les voy a mostrar qué es lo que es, pero sí, también lo vamos a cubrir. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente es eso. Ahora sí, a ver. Y bueno, a ver, que digo, ya me adelanté un poco a explicarles, pero justamente esta parte de lo que les decía, el input del usuario, o sea, lo que hace es que pues hace la conversión de la consulta del usuario a un vector, la pasa a los vectores, se hace la búsqueda y pues le da un resultado, uno o varios chunks, pedazos de información, pues para darle una respuesta a este usuario. Ahí es donde se hace la parte de retrieval, ¿ok? Ese proceso de consulta. Por eso también se llama RAG, sistema RAG, ¿vale? Después de ahí es lo que les comentaba, o sea, se usa un modelo, el cual también nosotros podemos elegir
Todo depende del objetivo de lo que quieran. O sea, aquí ya yo les preguntaría para poderles darles una recomendación más adecuada. Hay muchos modelos y de hecho aquí les tengo también, por ejemplo, bueno, esperen, a ver. Aquí está. Aquí ya está la tabla de precios por tokens que vamos a estar utilizando. Es obviamente de ChatGPT, bueno, de OpenAI, pero para que se den una idea. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos un apartado que se llama embeddings. Aquí está, vean, embeddings. Entonces, es lo que el propio ChatGPT nos va a cobrar por tokenizar nuestra información y por, digamos que la renta del carrito que va a estar llevando, o si es el de los libros, como en el ejemplo o la analogía que mejor te haga sentido. Y como se pueden dar cuenta, este es el precio por 1 millón de tokens. ¿Ok? Entonces, para que vean también como esa parte. Entonces, vamos a ir, también les preparé un- una página web en la cual Ahora sí. simula los tokens o lo que nos va a costar. Entonces, por ejemplo, díganme una de las preguntas frecuentes que tendrían. Por ejemplo, si alguien del bootcamp hiciera una consulta a nuestro agente, que varios de ustedes, de hecho, cuando lo mandamos al grupo, pues imagínense cuántas consultas tuvo. Pero algo que tenía era cuál es la duración del programa, e incluso así con equivocaciones, con todo esto, pero vean entonces de cuántos tokens están hablando, de 10 tokens, ¿me entienden? No es, o sea, los precios son muy, muy baratos realmente. Entonces, cada modelo, por ejemplo, en este caso el ChatGPT 4, tiene esta forma de separarlo. Por ejemplo, si nos fuéramos con Grok, también son 10 tokens. Digamos que cada uno tiene sus propios tokens. El GPT 3 son 11 tokens ahí en este caso. Pero pues el que vamos a estar usando más que nada es el GPT, el propio GPT. Aquí no hay más, o sea, aquí hay que customizarlo, pero no. O sea, nada más para que se den una idea de más o menos cuánto sale cada pregunta o cada consulta que reciba su propio agente. ¿Ok? Y en este caso también van a ver, o sea, estos tokens son los tokens de entrada, ¿vale? Que por aquí, o sea, está más en esta parte. Vean, tokens de input. Eso es a lo que se refiere. Entonces, 1 millón de tokens nos va a costar 0.60 centavos de dólar. Y bueno, es que este es de textos, perdón. El que tenemos disponible son todos estos text tokens para nuestro agente. Entonces, nosotros aquí podemos ver todo o sea, el input y el output. ¿Ok? Que en este caso, procesar 1 millón de tokens de entrada son 0.40 centavos de dólar. Y para que el chat GPT genere la respuesta, 1 millón de tokens nos va a costar $1.60. Obviamente, todo depende del modelo. Y es por eso que también lo puse de esta forma. Con los chunks, acuérdense que van a recuperar con toda la información que va a recuperar en el carrito, se va a alimentar el modelo, se va a complementar con el modelo que nosotros le pongamos. Si es el GPT 4, el Omini, todo depende de también su objetivo, de lo que ustedes sepan que va a responder. No sé si lo han probado, por ejemplo, las diferencias, a veces ni se notan, ¿verdad? Las diferencias del GPT 5 con el GPT 4 o tal. Digo, yo ya hasta apenas las empecé a notar después de un mes que ya salió. Em, pero a lo que voy es eso. Depende de entonces mucho cuál objetivo va a tener su agente. Si a lo mejor es un agente que solo va a hacer cosas sencillas, como por ejemplo, les digo, el mío, hay un agente que se encarga de únicamente transcribir los leads al Google Sheets, pues no requiero un modelo, vamos, ni siquiera ocupo el modelo más sencillo, que en este caso pues es el 4 Nano, vean, que está en esto. No, este es de audio. Aquí está hay uno que se llama Nano. Ajá, vean, el 4.1 Nano. Que vean, o sea, como no va a generar,
o no me interesa tanto los tokens que genere de salida, porque no va a dar una respuesta, pues yo ocupo ese. Y la verdad es que me ha durado, vamos, meses sin siquiera llenar esa parte. ¿Ok? Entonces, básicamente es por eso. Les digo, todo depende de cómo, cuál va a ser el objetivo de su agente. Si es un agente conversacional, incluso hasta el O-Mini, el 4.1, perdón, o el 4.1 mini funcionan muy, muy bien. Eso también lo vamos a estar cubriendo ya cuando creemos el agente, qué modelo poner, qué otro no. Pero para que tengan un contexto exactamente de qué es lo que va a estar haciendo con cada una de las solicitudes que recibe. Entonces, es como si le diéramos el acceso a ChatGPT a nuestra información y haga una respuesta combinada. Si ustedes se dan cuenta, si entran, lo que les decía, si entran a su chat GPT y van a una conversación o incluso en una conversación nueva, si le preguntan algo de lo que ustedes ya habían platicado con él previamente, les va a dar una respuesta, porque él usa su propia base de datos vectorial, o sea, él tiene su propio cerebro de ustedes. En este caso, como nosotros estamos haciendo un agente, ahí no tiene todo ese contexto. Por eso responde muy diferente un chat GPT que nuestro agente. Incluso cuando ya le conectamos el propio modelo de lenguaje de chat GPT, no responde igual, pues porque ahí solamente nos sirve como ayuda, como guía. Él es el que se encarga de ayudarnos con esas respuestas. Pero si no tiene de dónde sacarlas, pues por eso las respuestas se van a ver muy robotizadas, muy simples, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, es esa parte. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algo? Los leo, los leo. ¿Todo bien? Ok. Pues si todo está bien, vamos entonces ahora a pasar con la parte de manos a la obra. Voy a explicarles un poquito y ya entrando también a detalle de, pues, de qué trata cada cosa, de qué va, cómo, lo que les decía, y quienes vieron el chat ayer, a lo largo del día van a tener ya disponible el módulo 2 que nos vamos a encargar de crear esto. O sea, no se preocupen por verlo ahorita, con que lo entiendan es suficiente esta parte conceptual, porque ya en la parte técnica, ahí sí les voy a enseñar a crear primero la tabla vectorial, la base de datos vectorial y demás. ¿Ok? Entonces, vamos con esta parte. Esta es, déjenme lo voy a poner aquí, esperen, a ver, esperen. Les voy a presentar esto. Esto de acá es esto, ¿ok? Así de sencillo. Tenemos nuestra información sin estructura, lo cual les comentaba. Tenemos nuestro drive, el cual se va a encargar de un embedding model, que en este caso es este, vean, por eso se llama así, embedding de OpenAI. Se va a encargar de hacer toda esta parte y de almacenarlo aquí, ¿vale? Básicamente es esto. Y esto, en este caso Supabase, va a ser nuestro Walmart, nuestro warehouse. ¿Ok? Aquí vamos a almacenar nuestra información. Y una vez que ya la tengamos almacenada, la vamos a tener aquí, en estas tablas, bueno, en esta base de datos. Pero es una tabla vectorial. Vean, lo que les digo, tiene la metadata, que son los números, y vean, cuántos numeritos o cómo lo parte en vectores. El lenguaje natural, el texto, es esto. Vean, contexto. Gina Browse es un estudio especializado en microblading y diseño de cejas con atención en etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? ¿Y cómo lo va a entender la inteligencia artificial? Pues a través de todos estos numeritos. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esta parte de nuestra base de datos. Y lo que les decía, de hecho, también aquí se almacenan las conversaciones. La del elefantito es esta. ¿Vean? Entonces, aquí tenemos registradas las conversaciones del usuario
número tal, ta, 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 aquí esto. Por ejemplo, de Conchis. Conchis Dávila te acaba de enviar el siguiente mensaje. Info sobre la remoción de tatuaje. ¿Ok? Entonces, aquí también va a estar guardada la memoria. ¿Ok? La del elefantito. También va a estar aquí en Supabase. ¿Vale? Pero ahora sí, voy a mostrarles cómo es que funciona. Mm, para eso yo hice esta tabla, que, pues, o sea, del workshop, pero incluso podemos hacerla aquí en esta misma. ¿Vale? ¿Cómo inicia? Y también para que ustedes lo vayan apuntando de tarea, porque les va a, bueno, les va a hacer más rápido el proceso de alimentar su base de datos vectorial. Necesitan su Drive, o sea, es el más común, o sea, y el más sencillo, un Drive, ¿ok? En el que ustedes tengan todos yo este lo hice, pues digamos que solamente también por el ejemplo, para fines del taller, o de la sesión, pues. Pero necesitan una base de conocimientos. Yo les decía, necesitan o sea, los leads, sus leads y una base de conocimientos ejemplo, ¿ok? Ustedes, y aquí es lo que les decía, si es para un negocio, o sea, tengan también como que eh, ordenado, o sea, sus objetivos. Em, pero todo lo referente a su negocio, si a lo mejor quieren darle el cerebro a su restaurante, por decirlo así, o sea, un ejemplo, poniendo el restaurante, pues aquí ponen toda la información de sus platillos, de sus horarios, su menú, sus precios, sus promociones, fotos, videos, eh, lo que les decía, toda esa información. ¿Ok? Les decía, tenía un proyecto el que les pedí toda la documentación y literal me dieron las hojas. O sea, las hojas, así, todo el bonche de comandas de una cafetería. Y digo, fue un poco chistoso porque a lo mejor no me expliqué bien yo, pero ni siquiera fue problema. ¿Por qué? Porque le sacamos fotos y todo eso también lo genera. Ustedes lo vieron ahí. Entonces, tienen que tener en un drive toda su información, absolutamente de todo. ¿Ok? Y yo lo puse de esta forma. ¿Ok? Es un contexto general, lo que les decía. Gina Browse es un estudio especializado en diseño de cejas, eh, con atención en Monterrey y Ciudad de México. El enfoque, los horarios, qué es importante para la gente pues saber o conocer, cuáles son los servicios principales, servicios secundarios, como cada uno de los servicios e información importante del negocio. Algunas consideraciones médicas, por ejemplo, em, ¿saben? Cosas de este estilo, cuáles son los flujos de atención, o bueno, lo que tiene que hacer de primera instancia, o sea, dar la bienvenida y la ubicación, ¿saben? Cosas de ese estilo. Cuando alguien pregunta cosas muy específicas, por ejemplo, preguntas frecuentes que la IA debe saber, ¿vale? Y aunque no crean, incluso también el propio modelo, no es que ignore, pero tiene esa parte de razonamiento por eso yo le puse, la IA debe saber, porque ya sabe, es como una ayudada que nosotros le estamos dando a nuestro modelo para que responda mejor. Y aunque la persona como tal no pregunte eso, pero va a considerarlo dentro de las preguntas frecuentes. ¿Ok? Entonces, alguna de las preguntas frecuentes que recibe esta clienta es, ¿incluye el retoque? ¿Quién hace el procedimiento? ¿Hay sucursales? ¿Se puede hacer personas con enfermedades? ¿Qué incluye? ¿Saben? Cosas de ese estilo. Y aquí, obviamente, más preguntas frecuentes sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Entonces, realmente es un documento que les digo, lo hice con fines de que lo veamos ahorita, pero ustedes si generen un documento todavía más específico o más robusto, depende de cuánto quieran alimentar el cerebro de su agente. ¿Cuántos, por ejemplo, ahí decías bienes y raíces? Pues necesitas de cada una de las casas, porque seguramente si una persona llega preguntando por una casa en específico, te va a preguntar cuántos baños o cuartos tiene esa casa en específico. Entonces necesita tener ese contexto. Y ahí te voy a decir algo, no es, como tal, no te vas a dar cuenta del error, no porque no estés al tanto ni nada, sino porque la IA, les digo, siempre va a buscar responder lo que sea. O sea, nunca va a decir no sé, a menos que ustedes le pongan la regla. Digo, eso también es para
para otro módulo, de hecho dentro del prompt, pero si no tiene eso, la IA se va a inventar algo que no tiene nada que ver. Entonces, nada más con tal de responder. O te va a dar un precio. Por ejemplo, si tú no pones el precio ahí exactamente de eso, se va a inventar un precio y te va a comprometer. ¿Dale? ¿Qué digo? Yo sé que al final de cuentas no es como que, sí, súper grave, pero pues uno a lo mejor está bien, ¿no? Como de, chin, uno. Pero si lo hace muchas veces repetido ese error, pues te va a perjudicar. ¿Me entiendes? Entonces, justamente por eso, ustedes desarrollen los documentos que sean necesarios para poderle dar ese contexto de todo lo que tiene que saber el agente. ¿Ok? Y bueno, entonces, también una parte de leads, una pequeña lista con los leads, con los prospectos, ¿vale? Entonces, de esa forma, y bueno, aquí hice dos carpetas, pero ¿por qué? Ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces, bueno, esto es, o sea, quédense con esto, ¿vale? Esto ya se ve un poco más complejo, pero no lo es básicamente el mismo objetivo, solamente que aquí hay dos cosas. Como yo le puse, se dan cuenta, es lo mismo, es lo mismo, solamente que hay dos caminos. Uno para los PDFs y otro para las tablas. ¿Ok? Básicamente lo que les decía, las tablas, después con nodo o un nodo, que obviamente la tabla me va a dar todas las filas y yo quiero que esas las haga en una, pues ocupo este nodo y luego este nodo que se encarga de contabilizar. Y una vez que los contabilice, ya los sube como que de forma correcta a la base de datos. Y pues listo, básicamente ya está. Pero yo hice este porque pues es de esta forma, o sea, solamente hay que alimentar solamente hay que alimentar la base de datos. Y obviamente, pero es lo que yo les decía, aquí no lo organiza, o sea, esto no está organizado. Ustedes son, o en este caso nosotros somos los que tienen que darle ese orden de cada uno de los anaqueles, de, a ver, en este documento estructurado de esta forma, va a ir esto, luego aquello, luego lo otro, y de esta forma, o sea, también se dan cuenta, está partido por frases concretas, no todo de corrido, porque si no, entonces también la IA no va a saber exactamente qué palabras sí tomar y qué palabras no tomar. ¿Me entienden? Entonces puede que dé a lo mejor una respuesta no del todo o se le salga información de más o corte información. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta y por eso yo les decía, en estos circulitos del mapa de la gente, nosotros tenemos control sobre algunos y donde tenemos el control es donde lo convertimos más eficiente a nuestro propio agente. ¿Ok? Entonces, tengan eso en mente. Y bueno, una vez que ya tenemos pues esta parte del warehouse, del Walmart, de- y tenemos el embedding, tenemos a ver, ahí, por ahí Daniela levantó la mano. A ver, adelante, adelante, Daniela. Sí, que en el chat te estábamos dejando unas preguntas que, Espérame, espérame, ¿por qué? en mi parte, por Espera, es ejemplo, que si no puede te ser estoy tiene que escuchando. ser un documento, un único documento, o puede ser un A conjunto de ver, documentos. espera. Ahora sí, ya, perdóname. Te escucho, Daniela. Ah, ok. Te preguntaba si acaso puede ser, o sea, tiene que ser un solo documento o puede ser un conjunto de documentos. Porque tú, si quiero considerar todo el marco legal de alguna industria, ¿es un documento o puede ser una carpeta de documentos? Puede ser una carpeta de documentos, porque para eso está este nodo, el de loop. ¿Por qué? Porque puedes que tengas tu memoria llena, se la subes al drive y Ujú, entonces lo que va a hacer en este caso, a ver, no se le puede subir todo de golpe a la base de datos. Lo que hacemos es que agarre uno, extraiga la información de uno, ujú, lo suba y una vez que termine, yo le puse aquí este nodo para que lo mueva de RAG 1 a RAG 2. Por eso, de hecho, el documento ya se encuentra aquí, porque lo va a analizar, lo va a leer y una vez que lo termine de leer, lo va a mover. Termina de moverlo y va a regresar
con el otro documento que tiene pendiente por subir. Ah, Y así lo va a hacer perfecto. hasta que Ujú, termine toda tu documentación. ya. Y lo otro que te preguntaba era si tenía que ser un documento editable o perfectamente puede ser estos PDF donde está toda la normativa. Sí, sí, con los PDFs es más que suficiente. De hecho, este yo lo convertí a PDF, o sea, este es un documento, este es Ah, un doc, excelente. Ujú, pero este de aquí, si se dan cuenta, ya es un PDF, vean. ujú. Súper, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, continuando con esta parte, necesitamos darle vamos, véanlo también como de esta forma, como el camión que se encarga de subir, o más bien las personas que se encargan de acomodar en los anaqueles esta parte, la información. Entonces, tenemos aquí también, no se preocupen, tenemos dos formas. La nativa de N8N, que por default va a cargar la data, o sea, la información, ¿vean? O en GitHub. No se preocupen, vamos a usar un default data. Ok, bueno, aquí yo ya lo tengo, perdón. Y les digo, no se preocupen porque la parte técnica y cómo conectar, crear las cuentas, todo eso, lo van a tener disponible en el transcurso del día. Ok, entonces. Una vez que le damos esta parte, le vamos a decir aquí pues qué tipo de data. Y recuerden, como pues N8N se maneja también por JSON, vamos a dejarle en JSON de esta forma. Bueno, que cargue cierta data en específico para que, les digo, no se puede subir como tal de todo. Entonces yo aquí le estoy dando que cargue solamente un formato en específico, que en este caso va a ser el que ya le di. ¿Vale? No, no se preocupen, la parte técnica la vamos a estar viendo. Y lo importante, o vamos, donde también nosotros tenemos el control, es en cómo queremos partir, en cuántos chunks queremos hacer nuestra división de texto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, vean, el tamaño del chunk. Aquí sí son por caracteres, ¿vale? Entonces, yo le digo, perdón, tokens. Entonces, yo aquí le digo, pues, ¿sabes qué? Con 1000. Entonces, lo que va a hacer la propia base de datos, o bueno, en este caso, este nodo en específico, es que los chunks van a medir 1000 tokens. 1000 tokens, 1000 tokens, 1000 tokens. Y de esta forma, el documento que yo subí tiene, pues, le dio para el 11. Entonces, dentro de aquí va a estar hasta acá, ¿vale? Hasta esta parte va a estar aquí, y por eso está dividido mi documento en lo que les digo, todos estos chunks. Estos son chunks, ¿vean? Y el documento ese nos dio para 11 chunks. Claro, si yo le pongo más, me lo da a lo mejor en un documento, pero ahí depende mucho también de ustedes, del objetivo también de la gente, de cuántos o cómo queremos partir nuestros chunks. O qué tan grande queremos que sean nuestras islas o nuestros, pues sí, o sea, nuestros pasillos. ¿Me entienden? Y también mientras más específicos, 1000, o sea, considero que está muy bien, porque si ponen más, o sea, o si lo parten en que nada más, no lo sé, 10,000, por ejemplo, ¿no? La gente puede dar una respuesta muy grande. O sea, como de que, es que esto viene con esto y esto y esto. Y la gente va a considerar que es importante responder eso cuando a lo mejor no. Entonces, también ahí entran cosas como de cuántos caracteres va a responder. No sé si han visto agentes que responden Biblias así y pues no es como que lo ideal, ¿no? O también hay agentes que responden muy cortito, no dan tanta información. Entonces, ahí es cuestión de nosotros mismos, o sea, de ustedes mismos. Yo no les puedo decir en cuánto tienen que partir sus chunks. Ahí es más que tengan que, bueno, sí, sí les puedo decir, sí les puedo dar la recomendación, pero necesito entonces escuchar justamente hacia qué va enfocado, hacia de qué quieren construir su RAG, por ejemplo, si es de la parte del coach fitness, pues yo te haría como que todas las consultas para decirte, la mejor forma es esto, por esto y por esto, ¿me entienden? Pero digamos que 1000 es como que un parámetro muy bueno para que puedan partir sus documentos. Entonces, una vez de esta forma, ya sabe este default data loader en cuántos tiene que partir. Y una vez que tenga eso, va alimentando la base de datos. ¿Ok? Y por último, dentro de lo que tenemos, es el proceso de embedeado para para el output. Recuerden, se los voy a mostrar aquí. Voy, voy, voy.
aquí, es la parte de lo que lleva de respuesta, ¿ok? De la información, acuérdense que recopila para dársela a la gente para que responda. Y aquí tenemos dos opciones. Bueno, en este caso para OpenAI tenemos, bueno, realmente tres. Tenemos el modelo, ¿con qué modelo queremos hacer los embeddings? ¿Ok? Tenemos este, que si se dan cuenta es el mismo que les decía de acá, de la tabla de precios de acá. Vean, por ejemplo, el Text Embedding 3 Small nos cuesta 0.02 o este 0.13, ¿vale? Y este de 0.10, que son los mismos que tenemos disponibles para seleccionar. Entonces, tenemos Large, Small y realmente los más comunes son estos, o sea, sobre todo para temas de conversación y respuestas. Ahora, se dan cuenta, es muy barato, o sea, están casi al mismo precio, más o menos, pero tienen ciertas diferencias. Y aquí ustedes tienen que también saber qué modelo de embedeado o de embedding tienen que usar, large o small. No significa que uno sea más grande que el otro, todo depende de, les digo, cuál es su objetivo o cómo quieren, cuál es la finalidad, más que nada. ¿Por qué? Porque esto también yo lo veo, y siguiendo con la misma analogía de Walmart, hay diferentes objetivos. Algunos de ustedes pueden tener un Walmart y algunos pueden tener un Home Depot. Por ejemplo, para temas de abogados, pues requiere de cosas más grandes o información todavía más precisa en la cual no se puede equivocar. Entonces, obviamente, los carritos que tú usas o los embeddings no es lo mismo para un Walmart que para un Home Depot. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo vamos, de decisiones son las que tienen que ustedes saber identificar. Obviamente no les voy a decir, ya ustedes sepan, con la ayuda, con mi ayuda, o sea, les digo, pero para que sepan exactamente y planteen desde un inicio cuál va a ser el objetivo de ese agente, sepan qué embeddings usar, si quieren información más precisa o más grande, pues para eso es como que esta parte, la small o el large. Todo depende del contexto en el que vayan a estar usando el RAG, ¿vale? En este caso, el RAG. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo? Cuéntenme, los leo. Los leo, los leo. ¿Ok? Parece que todo bien. Entonces, a ver. em, ya de forma aplicativa. Bueno, ahí Daniel levantó la mano. A ver. Adelante. Está la pregunta de Julián que pregunta si se pueden tener chunks de distintos tamaños en una misma tabla, por ejemplo, o tendría que ser cada tabla con su tamaño de chunks determinado. Em, es mejor cada tabla. O sea, miren, les voy a mostrar. Es mejor que tengan una tabla para cada cosa, como por ejemplo esto. En esta tengo documents de esta, pero si se dan cuenta yo aquí hice una para el workshop, como fines del workshop, donde únicamente le voy a dar información y los chunks a como yo quiera del workshop, ¿ok? Entonces, ustedes dentro de aquí pueden tener varias tablas y ahora sí, cada una de las tablas tiene cierta información y ahí sí pueden partirla como ustedes quieran. Ah, No es perfecto. necesario que solamente en una tengan ahí todo lo referente a todo. De hecho, pueden Súper, tener se puede por diferentes... tema, Ujú. por tema o por tipo de consulta. Ujú. Es correcto. Ajá. Súper, muchas gracias. Exactamente, exactamente. A ver, Carlos, ahí. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, Carlos. Este, tengo algunas dudas en cuestión a la información del Drive también. Por ejemplo, en los bienes inmuebles, tengo que hacer dentro de mi carpeta
la información que va a dar el asistente de preguntas frecuentes, de información, y en el caso de enviar imágenes, videos de cada, digamos, prototipo o casa en venta, tendría yo que hacer carpetas individuales por propiedad para que así cuando pregunten, no sé, en el caso de, yo tengo departamentos en Cholula, ¿no? Entonces, Ujú. el código o la información sería Depas en Cholula, y cuando el agente identifique Depas en Cholula, envíe la información y el contenido de, o sea, información texto, información video e imagen. Eso tiene que ir en carpetas individuales dentro del Drive que haga. Mm, de inicio no, creo que aquí es como se te haga más cómodo. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que se genera, o sea, no es que la gente esté regresando al Drive a cada rato. Realmente el Drive solamente lo usamos como puente para Ujú. pasar la información de ahí a la base de datos vectorizada. Ok. Entonces, puedes tenerlo en diferentes carpetas y tal. Lo único que tienes que hacer, y a lo mejor sería un poco más técnico ahí, o bueno, un poco más tedioso, porque tendrías que entonces estar cambiando la carpeta a cada rato. Si los tienes en diferentes carpetas, pues tienes que irte acá y cambiar. Ay, a ver, entonces tengo que buscar en dónde está la carpeta de contenido Scandia, por ejemplo, ¿no? Y darle enter y etcétera, etcétera, etcétera. Y que corra todo. Exacto. Ok. En cambio, si lo subes, te digo, justamente como hace rato preguntaba Daniela, puedes agarrarte nada más un rato para compilar toda la información, echársela a un drive y listo. Ya va a ir loop. Bueno, para eso es este, Ujú. ¿verdad? Creo que les conviene mejor que les pase este. Para que haga loop una y otra y otra y otra y otra vez. Ujú, Ok. Y también otra duda, Fer. ujú. Este modelo que nos estás presentando ahorita, supongo que es un modelo aplicativo para nosotros Es correcto. en cualquier giro. Ujú. ¿Nosotros tendríamos que estar desarrollando esto ya después de la clase, o esto lo vamos a llevar nosotros a la mano contigo? O sea, La parte de este, o sea, este módulo justamente va a estar grabado de forma pregrabada, pues, para que ya lo tengan como que listo, porque a pesar de que créanme, no es tan difícil, pero sí son cosas un poquito técnicas, porque hay que crear la tabla vectorial, esto y esto. Lo que ya vamos a llevar nosotros de la mano en las sesiones es la parte de la conexión, que justamente por eso había abierto esto, la parte de integrar la base de datos a la gente. ¿Ok? O sea, como tal, esta Supabase. Y si se ujú. dan cuenta, ya es muy diferente este Supabase a este de acá. Digamos que aquí configuramos la parte, pues, de la información y aquí únicamente la toma. Y es un poco más fácil, entre comillas. Pero sí, justo lo vamos a estar llevando aquí. También por eso les decía la parte de los embeddings, porque lo único que lleva para la gente es la base de datos y el embedding. Ya no lleva el default data loader ni el text splitter de los chunks. O sea, digamos que por eso. La parte técnica va a estar liberada y ahí sí vamos a abarcar todo esto. No tanto a profundidad como lo hicimos aquí en esta masterclass con ustedes. Más que nada ahí va a ser para mostrarles la parte técnica. Por ejemplo, ahí no voy a explicar de los chunks y cómo partirlos, etcétera, etcétera. Más bien va a ser la parte, pues, conexión. Pero ya en las sesiones y demás, cuando creemos ya el agente, vamos a ver si esta parte. Ok, entonces entiendo, ahorita nosotros creamos nuestro drive con la información del giro que querramos, o donde Ujú. lo que querramos aplicar, y desarrollamos el proceso que tú tienes anterior, ¿no? Este se los va a pasar. Les iba a pasar este para que no se complicaran, Ah, pero ok. mejor les paso este. ¿Ok? Y este lo van a tener dentro de School. Ahí abajito va a estar el archivo. O incluso yo creo que también se los voy a compartir por WhatsApp. Este archivo JSON. Ujú. Y para que lo tengan más fácil, es más, les voy a explicar cómo. Yo tengo también otra, perdón, pero No, tengo dime, dime. otra duda. El, ¿cómo te diré?
Los pasos para ir configurando por ejemplo, en ese modelo, ¿no? Entiendo que hay que ir acomodando cada carpeta y todo eso. Esos pasos son los que estamos viendo acá. Ujú, Ok, sí, así es. vale. Así es. Pero sí, no se preocupen. Miren, yo voy a descargar este, bueno, obviamente sin el nombre, y les voy a dar tal cual este archivo RAG. Ah, ya lo perdí. Aquí está, aquí está. Ok, este archivo JSON, perdón, no se preocupen, ni siquiera se tienen que preocupar. Está todo de esta forma. Lo que ustedes van a hacer es irse a su N8N, ¿ok? Y subir el archivo. Exactamente. Van a crear un workflow nuevo y en estas tres rayitas van a Ujú. darle import from file. En este caso va a ser el de aquí, el que les voy a pasar. Ay, esperen, es que justo me están... Ahí está. Este. Y automáticamente ya se les va a crear. A ustedes les va a salir un montón de cosas rojas porque tiene que estar conectado su drive, ¿vale? Aquí Ujú. van a seleccionar su drive. La lista, obviamente aquí les va a aparecer la lista que yo tengo, pero pues ustedes tienen que seleccionar la suya, como ustedes le pongan el nombre, ¿vale? Y cuál va a ser el evento que tiene que darse cuenta Drive, un file creado. O en este caso, no, sí tiene que ser file, sí tiene que ser file, ¿vale? Porque es documento. Si no, no les va a descargar no les va a descargar la carpeta completa. ¿Ok? Ya después de esto sí lo pueden dejar así, o sea, tal cual. Esto ya viene pues predeterminado, no se tienen que preocupar. Y esto es a lo que me refiero con variantes. Esto que está aquí en gris son variantes. Entonces, las variantes las van a tener ahí sí ya a ustedes, ajustadas a ustedes, porque son variantes, ¿vale? Luego, esta parte de descargar archivo, lo que hace este nodo de Drive es que descarga el archivo de su Drive a su servidor de N8N. Bueno, se lo pasa a N8N y ya es suyo. Entonces, tienen que conectar aquí también su cuenta. ¿Cuál es la fuente que tiene que obtener? Un archivo, ¿vale? ¿Y cuál es la operación que tiene que hacer? Pues descargar, o sea, que esté de esta forma por ID. En este caso, JSON ID, también esta es una variante que va a venir de el lapicito, del edit fields, que en este caso es este ID, ¿vale? No van a tener que hacer nada más. Ya esto lo dejan así, o sea, aquí no, estos son nodos nativos de N8N, no tienen que hacer nada más dejarlo de esta forma. Esto está puesto si quieren subir hojas de Excel, tampoco con muchos datos. O sea, se dan cuenta, nada más hay 300. Pero si ustedes tienen hojas con, o sea, llenas, se va a atorar un poco o va a ser un poco más lento el proceso, ¿vale? Em, pero bueno, tiene esta parte de extraer archivos de un XLX, bueno, XLSX, pero también si lo tienen como CSV, pues también díganme, ¿vale? Y ya les ayudo. Pero en este caso, el más común o el mejor es PDF, ¿vale? Porque entonces este extrae la información del PDF y la sube directamente a la base de datos de su Supabase, ¿ok? Y listo. Primero hacemos las conexiones, eso va a venir en el video, hacemos las conexiones y ya se van a dar cuenta cómo va a ir una y otra y otra y otra haciendo loop hasta que se terminen de descargar todos sus archivos listos para, pues para que lo puedan probar, ¿vale? Y también tiene esta partecita, digo, esta se las iba a explicar en el video, pero pues aprovechando, en la cual vamos a darnos cuenta, vamos a platicar directamente con el agente, lo que les decía, el paso anterior, vamos a simular, no simular una conversación, o sea, esto no simula conversaciones, esto más que nada es para que nosotros nos demos cuenta de que ya tiene ese conocimiento o de que ya tiene esa información, ¿vale? Vamos a hacer la prueba porque se van a dar cuenta que me va a responder muy mal. Bueno, no mal, pero me va a responder muy robotizado o con información que no. Ahí está. Por ejemplo, lo que yo les voy a decir, lo típico, información, ¿vale?
Ahí hace todo ese proceso que les dije, que bueno, aquí de hecho ni siquiera es necesaria la memoria, porque pues no hace falta que se acuerde. Y vean, esto es lo que encontró. He encontrado información relacionada con el estudio de microblading Gina Browse. Información general, horarios de atención, ¿me entienden? Por eso les decía, esto no es para el usuario. O sea, aquí yo le estoy haciendo una consulta directa a mi base de datos, porque, y ustedes lo van a ver, pues, para que vean que ya está la información cargada, le preguntan lo que pues quieren preguntarle, ¿ok? Y entrando ya, por ejemplo, a detalles un poquito más técnicos, se van a dar cuenta de las respuestas, de lo que les dije, son vectores, todo esto son vectores. Ya no sé, ahora ya lo saben, o sea, ya van a saber que el output son los vectores, ¿ven? Y podemos darnos cuenta de, bueno, estos son los tokens de input y los tokens de output, ¿vale? Y aquí podemos darnos cuenta de, en el nodo en los detalles del nodo del embedding, acuérdense, del carrito, podemos darnos cuenta cuántos tokens se gastó reales, o sea, ya no simulados. Y en este caso, se gastó 3.778 tokens en esa solicitud que yo le hice, ¿vale? Obviamente me dio toda una respuesta súper ultra grandota, eso no pasa con los usuarios, pero para que vean que también sigue siendo muy asequible y muy, muy barato esos tokens, ¿vale? A ver, Daniela, adelante. Ah, ahí está. Tendríamos que instalar, ponte tú la base de datos, igual como hicimos con NHN y Evolupedia. No, ¿cómo se llama? ¿Cachai? ¿Esa es la Supabase o tendríamos, o viene incorporada en algún, en N8N o en el tema de WhatsApp? No, la tendríamos que instalar, pero de Ah, hecho es más perfecto. fácil. Sí, sí, no, sí, ya estamos expertos instalando. Ya, Súper, exactamente, ¿ya ven? gracias. No, ¿de qué? Y para eso van a tener el video full, no se preocupen. Ay, esperen, es que siempre que abro esto, ahí está, ¿vale? Entonces, de esa forma es como van a poder platicar, bueno, no platicar porque no es una conversación, más bien son consultas para darse cuenta. Ah, les digo, ni siquiera no se preocupen de la memoria, o sea, no tiene que tener memoria porque no queremos que se acuerde de la conversación y tampoco queremos que genere nuestro registro ahí en la memoria. Entonces, no se preocupen por eso. Van a recibir el blueprint, la plantilla para que pues ya nada más ustedes la instalen, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier detalle, también, ya saben, ahí está el grupo. A ver, déjenme leer los comentarios que ya me retrasé un poquito. A ver, Jorge comenta, yo quiero crear un agente que sea un profesor de inglés básico para Latinoamérica. ¿Cuál necesitaría? Ya que él va a retornar mucho, ya que va a ser conversacional. Ok, sí, va a ser conversacional, pero creo que el embedding small vendría muy bien. Vendría bien. Todavía el small vendría bien, porque son consultas pues relacionadas a eso, a menos que quieras que hable en inglés y en español. Si quieres que hable en inglés y en español, em, puedes usar el embedding large, sobre todo porque también va a ser más preciso. ¿Ok? No, no porque tenga el nombre de large significa que sea el carrito que les mostré así súper ultra mega grande. No, no. O sea, obviamente también cumple su función de ser también más preciso, de dar cosas más, un poco más alineadas a lo que es la consulta. ¿Ok? A ver. Vas a tener que conocer los modismos de cada país. Ajá, exacto. Puede ser un conjunto de PDFs, por ejemplo. Ah, bueno, creo que sí, ya te la respondí, Daniela. Ujú. Tienes que ponerlo. Todos los PDFs en uno solo. No hay problema. O sea, para eso es el loop. Para eso es este loop, para que pueda ir uno por uno. Si fuera este, por ejemplo, bueno, ahí sí tendría que ser un PDF gigante, pero creo que les va a resultar mejor este porque ya varios de ustedes tienen distintos PDFs. Entonces, de esa forma. Em, Jorge
Jorge comenta, y si estoy comenzando en este negocio, ¿de dónde saco la base de conocimiento y los leads? Si es lo que ando buscando. Muy buena pregunta. Les voy a pasar también una plantilla de cómo es que yo hice esto, ¿vale? Porque, pues, de hecho, esto se lo pedí a ChatGPT, bueno, a Cloud, o a uno de los dos, pero ustedes pueden usar su ChatGPT. Les voy a pasar esta plantilla para que puedan tener ya un contexto enriquecido. Créanme, de hecho, o sea, les voy a decir que este es el agente real y, y ha funcionado muy bien, porque lo que les digo, depende de su objetivo. En este caso, para ella sería, a lo mejor ni siquiera este carrito, sería el de mano ese que van jalando. Porque las consultas son muy de ese estilo. Es un centro de diseño de cejas. No hay, o sea, con todo respeto, pero no hay gran ciencia, ¿me entienden? Eh, entonces, justamente eso. Pero les digo, les voy a pasar una plantilla para que ustedes puedan platicar con ChatGPT, les va a hacer unas preguntas y ustedes la respondan y el propio ChatGPT se va a encargar de desarrollar más toda esa base de conocimiento de su negocio. Pero eso sí, tienen que revisarla. Acuérdense, o sea, esa base de información que va a llegar con sus usuarios. Entonces, asegúrense que esté bien, asegúrense que esté correcta, porque a final de cuentas, pues sí es información. Además de que una vez que ya está hecha, pues toca actualizarla, agregarle más cosas y tal. ¿Vale? Julián comenta. Y queda en la carpeta RAG 1 vacía y RAG 2 con todos los documentos. Yo lo hice de esta forma para acordarme de cuáles documentos ya subí y cuáles no. Entonces, la idea es que esta carpeta siempre esté vacía, porque significa que ya, pues ya no hay nada. Y para que yo me acuerde cuáles documentos subí, pues ya me vengo aquí a la RAG 2, que digamos que es los que ya fueron procesados. Pero porque yo lo quise de esa forma. Si se dan cuenta, este de acá ni siquiera tiene esto, pero este sí. O sea, yo le puse que cuando termine lo mueva del lugar. ¿Ok? Más que nada para comodidad personal. Pero les voy a pasar esta, ya les dije que les voy a pasar esta plantilla. No se preocupen. Yo no quería, no es que no quería pasárselas, pero es que era como que más técnica, pero ya vi que están súper adelantados, súper avanzados, entonces van a tener acceso directo a esta, ¿vale? Daniela comenta, ¿podrías dejar la memoria? Así le preguntamos por distintos temas y retomamos preguntas. Ok, sí, se la puedo dejar, solo que bueno, sí, sí se la voy a dejar. Solo que entonces para eso creo que ahí sí, sí es para usted. Acuérdense, este chatbot es para nosotros. Entonces yo la verdad ahí les recomendaría que le pongan la memoria simple. O sea, algo sencillo. Y a lo mejor, porque esta se guarda dentro de su propio servidor. Entonces, no sé, a lo mejor 10, una memoria simple de 10 mensajes. Les digo, realmente es para consultar ustedes, para darse cuenta que ya se subieron bien los documentos. ¿Ok? Mm, Jorge comenta todo en inglés, nada en español para que aprendan. Ah, exacto, exacto. Entonces, pues ahí toda tu documentación tendría que ser en inglés, todo. O sea, y también dentro de las reglas del prompt, pero eso es para la otra sesión, tiene que ser pues todo en inglés. Aunque el prompt lo generes en español, pero le digas que hable en inglés y que todos los outputs sean en inglés, ¿vale? Entonces, pues listo. Déjame ver si te lo configuré bien. Ah, sí, sí está bien configurado. ¿Va? Excelente por las plantillas. Perfecto. Excelente equipo. Entonces, bueno, aquí otra vez me volvió a dar lo mismo y tal. Pero déjenme cierro este panel. Ok, voy a darle save. Y listo. Y pues bueno, equipo, realmente esto fue parte de la clase, bueno, cierto, les digo. Eh, mm, mm, ya en un aplicativo real, o sea, ya en casos reales, en casos aplicados a conversaciones reales, solo se agrega de esta forma. Este agente, o sea, yo le doy el acceso y, por ejemplo, em, bueno, esto te va a servir, por ejemplo, Jorge, bueno, realmente a todos nosotros, pero el agente tiene un prompt aparte del conocimiento. Por ejemplo, yo en este le dije que una de las reglas es que para todas las respuestas
consulte, aquí está, miren, consulta Supabase, ay, por ahí le dije, bueno, por ahí le dije que consultara, aquí está, mira, herramientas disponibles, base vectorial en Supabase, consulta para encontrar respuestas exactas a dudas, ¿ok? Pero eso yo se lo digo directamente a este agente. No se preocupen, esto lo vamos a estar viendo en la clase, en la sesión de prompts, pero para que vean más o menos. Y ya de forma real, vean cómo no en todas, o sea, ya porque tiene un desarrollo propio la gente, pero no en todas las solicitudes la consulta, ¿ok? Y tengan, o sea, ya vayan también teniendo esto en mente de estas cositas verdes. Cuando algo está en verde, significa que lo usó, o pues sí, vamos, que lo activó. En este caso, se dan cuenta, no usó la Supabase, o sea, no la consultó. Y no es que esté mal, sino que a lo mejor la respuesta no lo ameritaba, ¿ok? En este caso respondió, hola, soy asistente. Para eso, por ejemplo, no requiere consultas en la base de datos. Y hay veces en las que ni siquiera la consulta. Por ejemplo, aquí no la consultó, aquí tampoco. Y eso es algo que también vamos a estar viendo en las demás sesiones de cómo escalar para que ya no, o sea, cómo también vamos desarrollando a la gente para que, no digo que ni siquiera consulte el Supabase, sino pues para que eh, todavía sea más eficiente a la hora de ir respondiendo. Vean, ya como tiene tiempo, ni siquiera responde, ni siquiera la consulta, vean. Ni siquiera la consulta. Quiero encontrar una que la consulte. Eh, vean. A ver, y bueno, sirve que les comento, por ejemplo, de estos errores. Estos errores pasan cuando las personas dejan en visto o dan una reacción al mensaje. ¿Ok? Como yo no lo puse para que, no le puse esa entrada para los stickers. Bueno, más bien este está montado en Instagram. Pero como no tiene identificado las reacciones, por eso marca error. Para que, bueno, se los adelanto, para que no piensen que, que está fallando. Vean, ni siquiera tiene, ni siquiera consulta la base de datos. A ver, voy a mostrarles otro. Nada más quiero mostrarles el ejemplo de... Ah, no, esta se la apagué. Vean, bueno, les sirve que les doy como ejemplo esto. Esta, ahorita yo la desactivé y ahorita nada más está yendo con toda la información que tiene el prompt de aquí puesto. No significa que esté mal, pues por eso lo que yo les comentaba al inicio. No muchos hablan de este concepto a fondo. eh, y realmente no es obligatorio para que un agente funcione. Vean cómo pues yo lo tengo en ejecución y va funcionando bien. O sea, está yendo bien. No consulta la base de datos. No porque no se la quiera poner, sino porque ahorita estoy en proceso de desarrollarle otra diferente, digamos que esté en mantenimiento, pero no es obligatorio, no es obligatorio tenerla. De hecho, yo pude como que saltarme esa parte, pero es muy útil esta herramienta porque nos ayuda a darle un contexto todavía muchísimo más grande a nuestros agentes y eso va a hacer que mejore todo, tanto las respuestas, la eficiencia y vamos, realmente todo. ¿Ok? Entonces, déjenme, yo les digo, yo quiero mostrarles, quiero mostrarles algo. Nada más cómo es que hace la consulta y qué es la información que trae. O sea, lo del carrito. Para que también les dé como que un contexto de si usar el carrito de Home Depot o usar el carrito de Walmart. Pero, pero rayos, no está, no está haciendo esa consulta. Ok, digo, de igual forma la vamos a estar viendo en nuestro propio agente que vamos a estar desarrollando para que no se preocupen. Ok. Mm. Pero bueno, parece que no, vean. Ok, pero bueno, ya la encontraré y ya se las mostraré en la próxima sesión. ¿Vale? Entonces, eso ha sido la clase del día de hoy. Se dieron cuenta, profundizamos más en ese concepto general.
Por eso era más que nada clase. Ya en las demás sesiones retomamos la parte, ahora sí, práctica de trabajar, de estar en el campo de N8N. Pero digo, era crucial para que tuvieran también un contexto de dónde partir y que puedan ayudarle a sus agentes con toda la documentación que ya tienen de sus negocios, ¿vale? Entonces, a ver, por ahí vi un mensaje, a ver. Julián dice, si fuera obligatorio ir a la base y en la base estuviera la personalidad del humano que tiene que emular el bot para ser como un profesional específico, como el mismo coach. Esa no va ahí, Julián. Em, bueno, puede ir ahí, pero al inicio, en lo que la gente va agarrando ese desarrollo. Porque por eso yo ya lo tengo así. Vean, ahorita ni siquiera desde hace un montón que no consulta la base de datos, porque la personalidad ya la tiene aquí puesta. Y eso lo vamos a ver, de hecho, en la próxima clase, que la próxima es la de prompt. Yo se lo pongo acá. Y acuérdense, bueno, les voy a dar un pequeño adelanto de la próxima, de lo que veremos en la próxima sesión. Pero básicamente un agente consta de tres capas o de tres, ¿vale? La primera, la fuente del primer prompt, ¿ok? Un prompt que yo le voy a dar aquí, que va a ser más corto, más sencillo. Por ejemplo, lo que yo les decía hace rato, le doy un contexto y le digo, tal persona te acaba de enviar el siguiente mensaje. Ta, ta, ta. Entonces, ya tiene una primera capa de razonamiento. Después, un system message, el cual yo me encargo de ir poniendo con información también como no básica, pero la parte, por ejemplo, de personalidad, respuestas, formatos, objetivos, todo eso me encargo de ponérselo aquí. Reglas, rol, todo eso va dentro de este cuadrito, ¿vale? Y ya todo lo demás va en la supabase. Ahí es donde va. Entonces, pero sí, lo vamos a estar cubriendo también ahí, ¿vale? Y lo que les digo, vean. No, ya ni siquiera consulta la base de datos porque ya ha llegado a un nivel de desarrollo en el que ni siquiera tiene que consultarla. O sea, y yo le puedo poner que sea obligatorio que la consulte, pero, pero no, vean. O sea, incluso a veces responde peor, o no es que responda peor, pero a veces se confunde un poco cuando consulta la base de datos, en este caso específico, ¿vale? A ver, Carlos, adelante, adelante. Fer, por lo que veo, es el asistente que ustedes crean o lo que estamos aprendiendo aquí, es algo mucho más completo de lo que se está ofreciendo en el mercado hoy en día, ¿no? Porque yo tengo contratado un asistente Ujú, donde supuestamente ellos me hicieron el prompt, o sea, ellos hicieron toda la programación, supuestamente, ¿no? Pero yo creo que ya tienen algo estructurado como tú lo tienes. Únicamente yo llené un formulario, pasaron información, me crearon un prompt, lo colocaron y ya me activaron su plataforma. El tema hoy en día con ellos es que tengo muchos problemas con su plataforma, está muy como inestable. ujú, Cambiaron de CRM, entonces hicieron unas modificaciones, ¿no? Pero en la plataforma que yo tengo contratada, la tengo contratada por un año, veo que tienen vinculación API y tienen también la vinculación con N8N. Eh, yo quisiera, eh, por ejemplo, desarrollar un nuevo asistente bajo esta plataforma y subirla al CRM que tengo contratado, ¿no? Para que de esta ujú, forma este nuevo asistente sea el que dé respuestas porque yo lo veo, por lo que estoy ahorita aprendiendo y viendo, pues esto está mucho más completo, ¿no? Mi asistente a veces se queda trabado, no funciona, o sea, vamos a poner de que por horas trabaja, ¿no? Casi, casi. Y ujú, antes sí funcionaba bien, y entonces yo no sé con ellos ahorita dónde entrar, y yo lo que tengo que estar haciendo es como estar actualizando constantemente su plataforma, moviéndole, vinculando y ahora sí que tratando de que responda, ujú, pero esto me lleva a que yo pueda entender dónde, si hay algún error,
o sea, como tú me dices, lo ves ahorita, es dónde tengo que modificar o qué es lo que tengo que yo estar haciendo, ¿no? Entonces a mí esta parte me agrada porque yo quiero llevar el control de mi asistente, no nada más delegárselo a otra plataforma. Claro. Aquí la idea es que, o sea, la pregunta es, todo esto es mucho más completo de lo que está comúnmente ya en el mercado. Sí, justamente, sí es algo más todavía completo porque, digo, el primer objetivo, y por eso están aquí bastantes de ustedes, pues es porque lo vamos a integrar para nosotros mismos. Entonces, pues evidentemente nosotros queremos tener todavía mayor control de lo que estamos haciendo y pues también que realmente los esfuerzos que hagamos por implementar este tipo de tecnologías sean en primer lugar, eficientes, sin que nos lleven tantas cosas técnicas, o sea, ese tipo de cosas, y sobre todo que cumplan su objetivo. Entonces, digamos que es por eso que desarrollamos también esta parte del bootcamp, porque son realmente como los bloques principales que se tienen que ir teniendo. Por ejemplo, te adelanto la parte digo, lo vamos a ver dentro del prompt, pero va mucho de la mano con la parte de escalar los agentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo que está respondiendo de alguna forma, yo le pongo aquí, así de sencillo, recuerda, el precio de... Y con esto funciona, vamos, pues muchísimo más rápido queda la implementación ya de esta forma, porque a lo mejor no me requiere de Supabase o cosas de ese estilo, em, porque pues es más sencillo. ¿Vale? Entonces, esa parte de ir escalando, ir agregando reglas, es como que tener exactamente, bueno, y este porque no lo tengo, no, sí está también, sí está estructurado, mira. Yo le doy ciertas prohibiciones también como de cosas que no tiene que estar haciendo. Em, Te digo, lo vamos a ver más en el bloque de escalar los agentes, porque les decía, y también tengan esto en mente, 100 personas o no sé cuántos usuarios que son los que tengas, van a estar poniéndote a prueba a cada rato, o sea, todo el tiempo. Entonces, esa producción hay que saber manejarla, o sea, grandes volúmenes, pues, precisamente para que no se trabe, para que no se borre. eh, bueno, sí, no se alentice más bien. Entonces, ahí Yo, es donde entra en ajá, exacto. perdón, el volumen que más o menos estamos manejando son de 2,000 a 3,000 mensajes al mes. Entonces, imagínate, ahí ocupas un diseño específico para ti. Y te adelanto. Y de hecho esto también creo que se lo recomiendo para todos. Algo que me di cuenta es, para mejorar la eficiencia y el nivel de respuesta, tan solo vean cuánto tiempo se tardan las ejecuciones en responder. 43 segundos, 47, 46, 43 segundos. Esto, bueno, y además de que yo le puse un nodo de que se espere. De hecho, dos nodos que se espere. Aquí se va a esperar el agente para que también las personas se entiendan que es con un humano. Entonces, pero si no fuera por eso, las ejecuciones serían muy eficientes, o sea, 30 segundos menos. ¿Y esto por qué? Porque yo en esta parte, de hecho, justamente en este bloque rojo, porque de hecho o sea, este flujo es el que le presenté tal cual a la clienta. eh, Tenemos estas memorias que son, o sea, que se llama Redis, que funciona también como memoria para nuestro agente, pero memoria temporal, o sea, un caché, básicamente. Lo vamos a ver también más a detalle en la parte ya cuando estemos creando nuestro agente, sobre todo en la primera parte, pero consta de tres puntos clave. El primero es que vamos a obtener toda la información, bueno, realmente se va a insertar toda la información, todos los mensajes, todo, de una persona, obviamente. Va a esperar, o sea, va a esperar cierto tiempo y va a hacer una recolección. Si una persona manda un mensaje, hola, se va a esperar, ¿cómo estás? ¿Cuánto cuesta? Ah, se va a esperar y una vez que termine de todo eso va a obtener la información, se la va a llevar y una vez que se la lleva, la va a borrar. La va a borrar, ¿por qué? Porque ya en esta parte la va a tener capturada, ¿ok? Entonces, yo lo puedo dejar de esta forma, o sea, este botón se encarga de eliminar, ¿ok? De delete. Yo lo puedo, yo no, yo puedo quitar esto y puedo conectarlo directamente aquí y listo.
Pero ¿qué va a hacer esto? En primer lugar, que me consuma mucha memoria, que al inicio no, porque pues al inicio la memoria es nueva, pero no va a... No, pero después de 3000 volumen, un volumen de 3000 personas, se te va a saturar tu servidor y va a ser más lenta las respuestas conforme más tiempo avance. Por eso me imagino que es algo que te pasó. Entonces, porque bueno, por lo que me decías, ¿no? Al inicio respondía bien y ya después se iba haciendo lento. Pues yo desde un inicio le puse eso. ¿Sabes qué? Vas a borrar todas las interacciones que tengas porque ya las voy a tener capturadas en este lápiz de acá, ¿vale? Bueno, en este recopilación de mensajes. Y va a trabajar con eso. Listo, listo. Ahora, ahí surgieron cosas como de, no, pero si va a borrar la información, entonces, ¿cómo se va a acordar después de la gente? Ah, pues porque ya tiene una memoria. Y yo aquí le dije, ah, pues vas a ver si una persona te escribe, porque es muy común, y más común, por ejemplo, para este tipo incluso todos los negocios, ¿no? Que obviamente nadie te escribe y ya te compra luego, luego. Tienen un proceso de espera, un proceso, un tiempo de toma de decisión. Entonces, cuando alguien después de cierto tiempo vuelve a mandar mensaje, yo le digo que revise los últimos 15 mensajes de la conversación que tiene con quién. Con, va a decir, pero ¿cómo? Si ya borraste su información. Ya borré la información que me mandó del mensaje, pero no he borrado su perfil. Yo tengo su key, o sea, la llave o el ID de esa persona. Entonces, cuando esa persona me escribe, el agente puede irse a revisar como si fuera una persona normal, a revisar los mensajes anteriores y decir, ah, sí es cierto, estaba platicando con esta persona de este tema. Ah, ya sé qué responderte. Entonces, vuelve a traer toda esa información de regreso y responde como si fuera nuevo. Entonces, de esa forma mantenemos fresco el agente, siempre funcionando de esa forma. Entonces, es como parte de, pero sí. A ver, pues ya me perdí. Mm, Jorge comenta, hay que ir madurando a la gente, ensayo y error. Es correcto, es correcto. Y justo eso, pues lo vamos a ver, de hecho, en la sesión de escalar agentes, ¿vale? Que el bot haga seguimiento. De hecho, ese es otro agente. Hay agentes de seguimiento, ¿vale? Pero sí. Pero bueno, equipo. Justamente es de eso, es esa parte. ¿Ok? Y em, ¿alguna duda? ¿Alguien más? De hecho, por aquí puse esta parte que casi siempre se me olvida ponerla porque va bueno, la de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Algo quieran agregar? Van a tener el material, las plantillas, no se preocupen. Pero ya con esto también sirve que tienen tarea. Sirve que empiezan a tener o a juntar la documentación de sus negocios. Para quien aún, quien ya vio el video, quien ya tiene conectadas sus credenciales de Google, sino para que aprovechen también, porque pues justamente vamos a ocupar Google Drive. Les adelanto, como está el nodo de aquí de Google Drive para acuérdense de activarlo. Acuérdense de activar, bueno, el que sea. Pero acuérdense de activar su Google Drive dentro de las APIs. Ya ahí en el video pues les expliqué cómo ir activando todas las APIs de Google, de Calendar, de todo lo relacionado a Google. No se preocupen por ese error. A lo mejor nada más les falta conectar el Drive. O si ya lo conectaron, pues adelante. ¿Vale? Es lo único que vamos a estar usando. ¿Ok? Vale. Vale, pues perfecto equipo. Muchísimas gracias. Gracias por haberse conectado, gracias por haberse unido en este fin de semana. Como se dieron cuenta, era más enfocado a la clase. Por eso es como un bonus, pues parte del bonus extra. Eh, ya después, en las sesiones, ya vamos a retomar las del bootcamp. Ahora sí, ya con manos a la obra, ya con entrando a cosas técnicas, ya entrando de lleno a N8N y trabajar esa parte de desarrollo. Yo sé que ya muchos quieren, pero aún nos falta una clase más, la clase de prompt, ¿ok? Y a mí me gusta mucho hacer la analogía de prompt con una buena pregunta genera una buena respuesta. Entonces, eso mismo es lo que vamos a estar teniendo antes de ya entrar manos full a la obra a construir los agentes. Yo sé que ya lo quieren construir, ya sé que ya se han vuelto super pros en instalar y en todo eso, pero haciendo esto
teniendo una buena estructura de prompt, que también muchos no hablan de eso, pero teniendo un muy buen prompt es como vamos a ayudar a nuestros usuarios, a nuestro agente y sobre todo a nuestro negocio, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a estar viendo en la siguiente clase. Ahí nos estamos viendo. Carlos, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Gracias por haber estado aquí. Sábado, Eddie, mandarás la grabación. Es correcto, acuérdense, todas las grabaciones quedan ahí subidas más tardecito. Ok, pues perfecto. Muchísimas gracias, equipo. Gracias, Julián. Gracias, Daniela, por estar. Jorge, Carlos, Eddie. Saludos, bendiciones también para todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego, equipo.